¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información de World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de dos novedades bastante interesantes. Una para poder obtener de manera más fácil tus legendarios y la otra sería con respecto a el tema del buscador de grupos, que Blizzard va a hacer una corrección para evitar el spam. Lo habíamos malentendido en el directo de hoy porque yo pensaba que ya no podrían farmear, por ejemplo, si no son nivel 60, teniendo en cuenta que el buscador de grupos tiene ciertas limitaciones con respecto a que, por ejemplo, no puedes entrar a grupos ya creados a no ser que tú seas mínimo nivel 50. Van a haber ciertas correcciones que ahora te restrinjan ingresar a ciertas salas si no eres nivel 60, como dije, para evitar el spam. Así que quédate hasta el final de este video para ir explicando las novedades y cómo es que va a funcionar con respecto al contenido a partir del día de hoy, ¿no? Ya que se supone que esto lo han implementado el día de hoy, o tal vez ya lo implementen durante las siguientes horas. Suscríbete, like y comenta para participar en las actividades del canal. Y dicho todo esto, vamos a empezar hablando primero que nada con respecto al buscador de grupos. Verán, como saben, si tú no eres nivel 50 no puedes entrar a grupos ya creados. Ahora necesitas ser nivel 60 si quieres entrar a calabozos y bandas. ¿De acuerdo? Estas limitaciones, supongo que en un futuro también agregarán Torghast, porque creo que Torghast está limitado también. No podemos ingresar a estos lugares. Bien clarito dice en este mensaje, en este post de Blizzard, que necesitas ser nivel 60 para unirte a los grupos de buscador de calabozos y para bandas de Shadowland, ¿sí? No especifica, ojo, personalizado, no especifica Torghast, no especifica hacer misiones. Entonces nosotros, siendo nivel 50, deberíamos poder ingresar sin ningún problema a Torghast y a personalizado, así que los farmeos deberían funcionar sin inconvenientes. Pero el hecho de querer entrar a una mítica plus ya no se podrá, ¿no? Ya no se podrá, a no ser que seas, como dije, un nivel más alto, ¿ok? Entonces serían limitaciones que estaría implementando Blizzard, como dije, para evitar el spam. Y también para esas personas que a veces boteaban, que también algunos se han quejado con respecto a los bots, aunque no entiendo muy bien el por qué. Quizá lo investiguemos para un futuro video, ¿no? Porque honestamente no sabría decirte el por qué lo harían. Quizá para el busteo, ¿no? A nivel 60 puede ser. Pero bueno, ya sería de esperar. Y lo otro es con respecto a que ahora Rozuir nos estaría vendiendo legendarios. Nosotros podemos comprar los legendarios en nuestro pacto, pero a su vez ahora también los podemos comprar con Rozuir. Y hay que ser muy cuidadoso con los legendarios que compremos a este señor, ya que estos son aleatorios y nos cuestan 2000 monedas de la investigación catalogada. Ahora, ¿qué pasa con estos legendarios? Tú consigues este ítem y te van a dar un legendario aleatorio, te van a dar un legendario al azar. Si quieres comprar este artículo tienes que tener mínimo el nivel 3 de investigaciones con Rozuir, y como ya he dicho, 2000 monedas, yo tengo 1865, así que pues no podría comprarlo de momento. Cuando lo tenga, como dije, compramos un legendario aleatorio. Ahora, el cuidado que tú debes tener con respecto a cuando compres legendarios sería el siguiente. Tú ves que yo tengo legendarios en el inventario, ¿no? Tengo Super Cepa, tengo este que es el recuerdo de Coltira, los tengo acá. O sea, tengo el legendario, pero no lo he aprendido, no lo he enviado al tallar runas, ¿de acuerdo? No sale entre la lista de legendarios que yo tengo guardados. Entonces, ¿qué pasa con estos dos legendarios? ¿Qué es lo que sucede? En teoría, si funciona igual al artículo que se compra en nuestro pacto, el problema que tiene este pequeño detalle es que si nosotros agarramos y no tenemos aprendido estos legendarios, se podrían repetir, ¿no? Puede pasar. No he visto que hayan corregido ello, así que podría seguir siendo como era antes. Que igualmente, ¿no? Si se repetían, pues F. Entonces, mi consejo es, deshazte de los legendarios que tengas en tu inventario. Elimínalos. Y ya con ello vas a poder tranquilamente agarrar y poder obtener los legendarios que te falten. Farmeas investigaciones, pero no para equipar tu ropa, sino para comprar legendarios. Ya te puedes equipar con míticas y mi opinión sería una inversión mucho más prudente que en otras circunstancias, ¿no? Tú me dirás, pero podemos usar las investigaciones para equiparnos, claro, pero ahora sería mucho más conveniente el comprar directamente los legendarios, que en mi opinión es más difícil que hacer míticas o hacer mazmorras. O sea, tú haciendo mazmorras o haciendo campos de batalla, PvP, te puedes equipar.
Entonces equipándote tranquilamente puedes llegar a niveles más altos de los que obtendrías en Cortria. El problema son los legendarios, que no siempre te caen, no siempre caen los legendarios. Entonces el hecho de utilizar esto te permite tener tus legendarios de forma garantizada, o al menos los que te falten. Entonces sería bueno para adquirir los que no tengas y así puedes ir siendo más óptimo en tus encuentros. Así que bueno, esas serían las dos novedades que tenemos ahora, el tema de los legendarios y las limitaciones del buscador de grupo. No llamaría nerfeo, o tal vez sí, podemos considerarlo un nerfeo el tema del buscador de grupo, que igualmente puede afectar un poco para el busteo, ¿no? Así que bueno, dicho esto, muchas gracias por estar presente y nos vemos en el siguiente video. Únete al Discord, las redes sociales, si quieres, se encuentran en el primer comentario. Chao.